representar, claro que va a su región y representa a su región. El congresista puede fiscalizar, claro que puede fiscalizar. Entonces, ¿dónde está? Y además, hablamos de derechos de los congresistas o prerrogativas del congresista. Entonces, esas prerrogativas que tiene el congresista, ninguna ha sido conculcada o porque simplemente va a otra bancada, presidente. Ojalá que eso quede claro. Gracias, colega. Congresista Galarreta. Muchísimas gracias, presidente. Para saludar a los miembros de la comisión, me pido una interrupción al congresista Lescano, si usted lo permite, con todo gusto la segunda interrupción. Sí, presidente, solamente para tomar las palabras del congresista Becerril. El congresista Becerril indica que cuando un parlamentario se retira o expulsado de un grupo parlamentario, bueno, obvio, ya no pertenece a otro grupo político. En estos momentos ya existe eso. Si una persona se retira o es expulsada, ya no está representada por nadie. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quieren aprobar una ley que ya está considerada en el marco normativo? Esa es la pregunta, o sea, ese es el cuestionamiento. No se convertiría, por lo tanto, esta ley en una norma para ordenar la casa del Congreso, sino como un mecanismo de persecución y como un mecanismo de que las cúpulas estén manejando prácticamente la voluntad de los parlamentarios. Y eso es bastante grave. Le agradezco la interrupción al congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, creo que es importante, después de un largo debate de 10 años y 2 meses, porque ese es el tiempo que llevamos de debate sobre estos temas relacionados al fortalecimiento de los grupos parlamentarios, que es el enfoque correcto. Es decir, cuando se habla de transfugismo, que está relacionado más a un hecho delictivo, coincido ahí con el congresista Lescano, porque incluso, y lo dijo creo el congresista Velázquez, que ahorita no se encuentra, eso termina hasta en desafuero, porque estamos hablando de hechos de corrupción y de hechos además que son ajenos a la práctica no solo democrática, sino legal. Pero lo que hemos visto y lo que han planteado varios parlamentarios en el transcurso del tiempo en las bancadas es que las bancadas, cuando empieza un periodo parlamentario con 5 grupos parlamentarios, terminan siendo 10, terminan siendo 8, terminan siendo 9, pero no terminan siendo solo por buena voluntad, porque eso de dejar abierto y decir ¿qué pasa si el partido se corrompe, ¿no? Si el partido se va hacia la corrupción, ¿qué pasa con ese congresista? Bueno, no sé en qué partido andan, pero en fin, o sea, me parece raro que se asusten que el partido completo se va a la corrupción, no sé en qué partido andarán, pero en fin. Pero hasta en ese caso, ese parlamentario o esa persona que fue candidato asumió, escogió y decidió ingresar a una organización, presentarse en una lista parlamentaria y llevar a un electorado a que voten por esa persona dentro de un grupo político. Y alguna responsabilidad debería asumir. Porque eso no está para ver si nosotros vemos cómo se descomponen los partidos políticos. O sea, es al revés, es cómo cuidamos y cómo esta norma va a permitir que mañana en la próxima elección quien quiera participar de una bancada o de un grupo político lo piense bien, porque sabe que no va a entrar a un grupo político para salir elegido con la ola y después agarrar y retirarse a otro grupo político, diciendo cualquier cosa, porque claro, si dejas la ventana abierta, se me ocurrió, fueron absolutamente, no sé, corruptos, me trataron así, o sea, vamos a fortalecer grupos políticos, vamos a consolidar bancadas. Y entonces, ¿es verdad que alguien puede renunciar a una bancada? Sí. ¿Y es verdad que puede renunciar porque hasta discrepa en un momento con la línea? Sí. Acá contaban el caso de la bancada inicial nacionalista. Y claro, hubo un cambio de línea, pero también todo ese grupo se pudo quedar y votar en contra. Y hubo parlamentarios que están aquí presentes que se quedaron haciendo la pelea interna, otros salieron, porque cada uno tomó una decisión. Pero lo que no podemos hacer es más bien dejar que las normas tal como están siguen diseminando y siguen generando multiplicación de grupos parlamentarios. Entonces, desde el momento que alguien se va porque o sale expulsado o porque finalmente decidió abandonar para irse con la bancada de gobierno, con otra bancada, etcétera, o simplemente renuncia, cualquiera de esos hechos tiene que asumir la responsabilidad
de haber sido elegido en el grupo parlamentario y no puede formar un grupo parlamentario ni sumarse a otro. Ese es el tema concreto, ese es el tema de fondo. Y entonces, presidente, dentro de este debate, porque algunos han hablado y a veces aprovechamos en saludar a las redes cuando hay un montón de trolls y confunden, presidente, de quienes incluso nos hemos quedado en las bancadas por las cuales nos eligieron hasta el último día, el caso 2006, por ejemplo, frente a hechos que más bien otras personas también optaron por cambiarse y salir de bancada. Pero lo gracioso es que a otros los maltratan porque no aceptan cuál es el grupo político que hemos decidido continuar nuestra carrera política, y eso es lo que detestan algunos. Pero en fin, entonces, presidente, si nosotros lo que queremos es fortalecer las bancadas parlamentarias, algunos han señalado, y ahí quiero ahondar, en que estamos violando derechos constitucionales. El artículo 45 de la Constitución, presidente, dice: el poder del Estado emana del pueblo, ¿cierto? El presidente, los congresistas, los alcaldes, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. O sea, los parlamentarios que tienen un poder emanado del pueblo, eso de que no le pueden poner ninguna limitación, es mentira. Usted mire solamente el reglamento de ética, miren solamente el reglamento propio del Parlamento, miren solamente cuáles son las funciones que puede hacer un parlamentario. Hay un grupo, por ejemplo, que le llaman de la sociedad civil, el grupo que no fue tan independiente en las elecciones pasadas. Ellos te hacen un cuadrito qué no puede y qué puede hacer un parlamentario, ¿no? Habría también que decirle qué puede hacer un organismo, ¿cómo se llama?, intermedio. No puede salir a decir que ya las elecciones terminaron, ¿no? Deberían esperar hasta el final, porque esa no es su función. Pero, presidente, hasta esos organismos dicen que puede y que no puede ser un parlamentario. Entonces, si el artículo 45 de la Constitución te dice para que el poder emane del pueblo, del presidente, de los congresistas, tienen ciertas limitaciones, participar en la mesa directiva de una comisión es un derecho constitucional. Eso es un serio error. Mi derecho constitucional no está relacionado a que yo puedo ser miembro de una mesa del Congreso o miembro de una mesa de una comisión. Eso lo establece el reglamento, que es una ley orgánica, por lo cual no es un derecho constitucional y por lo cual sí podemos legislar en esa norma orgánica o en esta ley orgánica. Se ha señalado también, presidente, que hay alianzas, que se hacen alianzas, ¿no es cierto?, se presentan conforme establece la ley de elecciones, postulan, y son alianzas electorales. La propia ley te dice alianzas electorales, y creo que el proyecto de la congresista Glave, que no está en este momento y quien aprovecho en mandarle un saludo por la pérdida que he tenido, ella justo establece ahí el caso de las alianzas y acuerdos electorales, pero los acuerdos no existen en la normatividad electoral, existen las alianzas electorales. Y entonces es verdad lo que comentaba el congresista Alberto Belaunde y otros parlamentarios, en el sentido que si una alianza electoral decide, con el costo político que eso significa también, ojo, decide no continuar la alianza electoral porque ya acabó las elecciones, sino continuar en una alianza, digamos, parlamentaria, porque en el caso que no sean gobierno, en el caso que sean gobierno es más fácil seguro que sigan en alianza, en el caso que no lleguen a ser gobierno, no continúan en alianza parlamentaria y deciden separarse, digamos, ahí hay un costo político, pero sí tiene una lógica porque son partidos políticos, es una alianza electoral que debería ir conforme a ley. Y yo creo que ahí sí se podría dar esa posibilidad, se podría pensar esa posibilidad. Sin embargo, cabe resaltar, presidente, que no se trata de decir cualquier tema es una alianza, y ahí yo creo que hay que especificar que la ley es muy clara, la ley de elecciones. Se ha hablado, por ejemplo, presidente, y ahí sí creo que también coincido, lo ha dicho Javier Velázquez, lo ha hecho creo que Marisol Espinosa, lo ha dicho congresista Lescano y Ceballos, y lo han dicho todos, en relación ya a algunas prohibiciones que más allá de fortalecer o querer dejar el incentivo perverso de que nos cambiemos de bancadas y aparezcan 12, 14, 16 bancadas y mañana más tarde salen ahí un grupo de 6 y negocian comisiones, porque eso lo hemos vivido en varios parlamentos, ya limitar temas que sí son de carácter de derecho, por ejemplo, que un parlamentario asuma un ministerio, o sea, porque eso es un derecho, licencias. Entonces ahí, presidente, yo también quiero coincidir y quiero que usted lo hará o no lo hará suyo en el texto, porque si el gobierno de turno, y no estoy hablando del actual, el gobierno de turno sale un disidente de una bancada, lo quiere llevar de ministro, ya sabemos por qué se fue, o sea, no hay más que hacer, o sea, la opinión pública también pesa, el costo político también es importante. Así que, y ahí sí estamos entrando
a unas decisiones o a unos derechos de parlamentarios que no tendrían por qué ir por el lado del fortalecimiento de la bancada, ni por cargos que sí son de carácter reglamentarios de nuestra dirección como institución. Por lo cual, presidente, yo quería proponer, dejando constancia, que este tema se viene debatiendo bastante tiempo y que, por si acaso, para que no quede ninguna duda, este tema, presidente, y ojalá que una vez se apruebe, todavía tenemos 7 días y nadie lo va a exonerar, y probablemente el otro jueves, este jueves que viene, no se va a ver. O sea que si algún congresista está preocupado, si van a tener una asamblea y se van a reunir, se van a partir, no sé, o sea, esto se va a ver después, o alguien quiere llevarse a alguien, presidente, porque encima nos echan la culpa que estuvieron. Nosotros lo que queremos, presidente, es que estos temas, por la experiencia de 3 parlamentos, 4, uno como asesor y ya este tercero como parlamentario, si no se hacen en los primeros meses, no funciona y nunca más se vuelve a hacer, y lo pide todo el mundo, presidente. Entonces, no hay un apuro. Primero, presidente, porque esto se verá todavía dentro de 2 semanas para adelante, incluso está todavía el tema de la delegación de facultades, así que, repito, no es un tema particular para nadie. Y segundo, quienes tienen reuniones previas a este tema tampoco se va a ver, presidente, así que tranquilo, se van a poder poner de acuerdo. Y entonces, termino, presidente, señalando, el tema de fondo es, no importa la forma de salir de una bancada, porque incluso quien sale, que no sé cómo sería ese caso, porque repito, no sé en qué partidos tienen de ejemplos, pero sale porque todo el partido, no se imagínense ese ejemplo, ¿no? O sea, estamos pensando a negativo, ¿no? O sea, estamos pensando como, ¿qué pasa si mañana todas las bancadas se volvieron corruptas? Imagínate el mensaje que damos. Bueno, por último, si fuese ese el caso, te vas pues por haber elegido mal, te vas pues y te quedas hasta el próximo proceso y haces tu vida política y la próxima escoges bien. Presidente, entonces yo sí considero como opinión recoger el tema de eliminar estos temas, estas prohibiciones, pero más bien enfocar en el artículo 22, donde se habla, me lo tenía aquí el borrador Daniel Salaverry, que es lo mismo que planteaba Alberto Belaúnde y Javier Velázquez, pero dándole un enfoque diferente. El artículo 22, el numeral 2 del reglamento, señala, los congresistas tienen derecho a elegir y postular, ahí yo abriría una coma, o sea, en el caso de postular, no en el caso de elegir, eso no le vamos a prohibir, pero en el caso de postular, en este último caso, como miembro de un grupo parlamentario, y ahí viene, a los cargos de la mesa directiva del Congreso, o de las comisiones, o de ser designado de la Comisión Permanente y Consejo Directivo, que hoy día funciona. Nadie puede ser miembro del Consejo Directivo si no es miembro de una bancada, nadie puede ser miembro de la Comisión Permanente si no es miembro de una bancada. Ser miembro de la mesa directiva de una comisión, o miembro de la mesa directiva del Parlamento, es un tema reglamentario que sí se puede nosotros poner hoy día a legislar justamente como un incentivo, más bien por eliminar un incentivo perverso a que no tengamos estos movimientos de bancada. Entonces, esa sería la propuesta en el caso de la prohibición que se hablaba, sacar todo lo que era licencias, eso creo que puede quedar. Y el caso de las alianzas, yo lo plantearía, nadie que renuncie, salga expulsado, retirado, como salga, no puede formar un grupo ni participar de otro, salvo aquellas alianzas electorales, que era, creo, alguna propuesta que era también de la congresista Glavia, conforme a ley, le pondría yo, porque si no entendemos a qué hablamos, conforme a ley que decidan haber culminado su alianza electoral. Esa era mi intervención, presidente, con todos. Congresista Ceballos. Gracias. Presidente, que hay una cuestión de fondo. En principio nadie creo que está en desacuerdo con este tipo de iniciativas. Obviamente lo que se requiere es hacer mayores precisiones. Se ha dicho de que durante 10 años se está discutiendo este proyecto de ley, es cierto, y no hubo voluntad política de repente para poderlo agendar oportunamente, ahora la hay que reconocer ello, pero también la prisa no es buen aliado de las mejores respuestas, hay que ser bastante cauto. Mire, yo tengo acá una cita textual de Fernando Tuesta Soldevilla, que muchas de sus opiniones están recogidas en este dictamen, ¿no? Él dice, hay una relación directa entre voto preferencial y transfugismo. Hay muchos invitados. Y mire, y para reseñar con algo de ironía, resalta, ¿no? El perfil del tránsfuga corresponde a un parlamentario joven, sin experiencia política previa, que no ha pertenecido por mucho tiempo al partido que lo postula. Pero esto nos lleva a una premisa inicial, ¿no? O sea, ¿el problema es el transfugismo o hay un problema de regulación de los partidos políticos? ¿O hay un problema de mejor regulación de lo que es la reforma electoral? Yo creo que el problema es macro. Alguien lo dijo temprano, ¿no? El tema del transfugismo hoy en día, hay que llamarlo por su nombre propio, pareciera ser que es coyuntural. No, es un tema de fondo. Y el tema de fondo también requiere de respuestas sustantivas.
que no necesariamente pueden agotarse en este tipo de iniciativas. Defendemos y con mucho énfasis decimos la voluntad popular, ¿no? Y la voluntad popular ha dicho determinados votos y determinados escaños. Hasta ahí correcto. Pero estamos descuidando algo que está detrás de esa voluntad popular. El tema de los planes de gestión, los planes de gobierno. ¿Dónde quedaron? Los electores son inducidos por una propuesta. Y esa inducción de propuesta llevó a determinados votos y a designar a determinados candidatos. Pareciera ser que en esta propuesta normativa se está actuando con mucha prisa, pero también con mucha ligereza. Y voy a quedarme en el artículo 37, que está contenido en el dictamen. Dice: los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas e intereses comunes o afines. ¿Qué es compartir una idea o un interés común? ¿Acaso no es cierto que la ley de partidos políticos exige que para inscribir una lista electoral previamente o debe acompañarse en paralelo lo que es un plan de gobierno? Ahí pues están conjugadas las ideas, las propuestas, el interés común. No solamente que va direccionado al elector, sino también al candidato. Y el candidato se siente inducido, obviamente, por una buena propuesta. Y es más, enarbola en el proceso de campaña esta propuesta. ¿Y qué sucede si finalmente estas propuestas en el proceso de gestión se desnaturalizan, se desvían? Lo decía el congresista Cancio, con mucha propiedad. Aquí, ¿quién se desvió? ¿La agrupación política o el congresista? ¿Y a quién le estamos echando responsabilidades aquí? Al parlamentario. Lo otro, en el punto 4 dicen, y lo ha enfatizado también el congresista Belaúnde, los congresistas no pueden constituir nuevos grupos parlamentarios ni adherirse a otros los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos. Aquí me detengo. Este marco normativo que estamos proponiendo solo está regulado para los congresistas. Bueno, nosotros parlamentarios fuimos elegidos el 10 de abril, si no me equivoco. O sea, entre el 10 de abril al 26 de julio hay un limbo que todos los parlamentarios tenemos libertad para irnos a cuantos partidos querramos. Porque solo somos congresistas en tanto y en cuanto hayamos juramentado y nos hayamos instalado. Entonces, ¿y ese vacío? ¿Qué pasó con ello? Uno, pero acá hay que hablar con precisión. Congresistas que se retiren del grupo parlamentario. Y aquí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Y cuándo se instituye el grupo parlamentario? Cuando juramentan los parlamentarios y presentan un documento de oficialía mayor, hay que le revisar el reglamento. Se institucionaliza recién el grupo parlamentario. Entonces, hasta que no se formalice el grupo parlamentario, se tiene toda libertad. Entonces, otro vacío. Y lo que no se ha acabado de entender es lo que esgrimió el congresista Belaúnde, que creo que lo ha corregido ya Lucho Galarreta, ¿no? En el tema de las alianzas electorales. Nacen a puertas de una elección, fenecen culminada la elección, o pueden ratificarse 30 días después, con una carta al Jurado Nacional de Elecciones. ¿De acuerdo? Pero pensemos en el caso hipotético que fenece. Se desarticuló la alianza electoral. La pregunta es, ¿encaja en esta figura aquellos militantes de un partido que dejó de ser parte de esa alianza? Entonces, otra debilidad que no está corregida puntualmente en esta propuesta normativa. Algunos aspectos muy puntuales de lo que es la sustentación del dictamen. Miren, el dictamen dice, en el contexto actual, ¿no? Pueden ser elegidos como congresistas personas que no militan en un partido político y, por otro lado, que finalmente sea el elector quien decida el orden en que serán elegidos sus representantes. Y concluye, por ello, al interior del Parlamento y dentro de la sociedad civil, también se viene gestando propuestas de reforma electoral. O sea, estamos evidenciando que es un problema de reforma electoral, pero integral, macro, y lo reducimos a esta corrección de 37. ¿Dónde queda el tema? Sí, termino la idea, Luis. ¿Dónde queda, por ejemplo, la exigencia de una militancia mínima? ¿Sería válido? ¿Y dónde queda la condición de los invitados? Los invitados, ¿cuál es la oportunidad en que sean los invitados? Y es más, en la última legislatura se amplió el número de invitados, cerca del 30%. Y reitero una vez más, como lo decía Tuesta Soldevilla, ¿dónde queda el tema del voto preferencial? Luis, una interrupción. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Ceballos.
es verdad cuando el congresista Ceballos y otros parlamentarios han señalado que hay una reforma pendiente. Lo que pasa que vuelvo a repetir, este tema, cuando no se hace al comienzo, y vuelvo a repetir que esto todavía después de la Comisión de Constitución tendrán 2 semanas seguro para el Pleno, y hay que seguir conversando, ya no se va a hacer. Por ejemplo, al congresista Ceballos, a través suyo presidente, cuando estamos planteando esto de las alianzas, todo el mundo empezó a preguntar, ¿y qué pasa si la alianza son de 8 congresistas y al separarse quedan 3 de un partido y otro? Cuando el reglamento dice que solamente son 5. Porque el reglamento no debería ser 5, por ejemplo, y ese es un trabajo que lo harán en su momento. El reglamento debería ser conforme al resultado electoral. O sea, lo que la población te vota finalmente y son 2 los parlamentarios que salen, eso pueden constituir bancada porque es el resultado electoral. Pero esa es una reforma que sí puede esperar, porque a diferencia de la que estamos hablando en este momento, es una reforma que lo hemos visto durante muchos años, congresista Ceballos, usted lo ha visto, si no lo haces en las primeras semanas, no camina la reforma. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Ceballos. Sí, Luis no me ha escuchado. Lo que digo y rescatamos es que hay voluntad política, pero la voluntad política no significa necesariamente prisas. Estamos sugiriendo actuar con mucha cautela y responsabilidad y prudencia. Se ha reclamado, ya no necesariamente quizás la presencia de especialistas, porque reiteradamente han venido especialistas acá al Congreso de la República. Lo que se quiere en todo caso es un mayor espacio de discusión. El tema es importante. Y le digo, yo le he enfatizado 2 aristas, de las muchas que puede haber quizás. Y lo que se quiere es una buena ley, pero no pensando en el momento. Una ley es mirando en el futuro. Tiene siempre expectativa de desarrollo, de aplicación en el tiempo. No se agota ahora. El otro aspecto es, mire, un caso que resulta bastante irónico, ¿no? Se usa como argumentación el costo económico de la propuesta. Mire, si entramos costos, seríamos realistas. Hay muchos gastos que podemos empezar a depurar aquí en el Congreso. O sea, me parece que no es una sólida... De repente es un argumento válido, ¿no? Pero no fundamental para poder tomar una decisión de lo que significa acudir a una regulación. Y ya cerrando, presidente, acá en el propio dictamen ustedes nos acompaña una cita de Jorge León Vázquez, ¿no? Se considera tránsfuga cualquiera que al margen de sus motivaciones abandona su partido de origen y no se consideran las causas que generaron ese apartamiento, las que podrían ser justificadas y legítimas. Causas justificadas y legítimas. Y es más, ustedes añade un cuadro que lo reseñó muy bien Johnny Lescano, ¿en qué consistían las causas legítimas o ilegítimas? O sea, hay razones fundamentales para votar en discordia. Y yo me pregunto y lo dejo como idea suelta, ¿no? El voto disidente. Usted es abogado, presidente, y lo sabe. ¿Qué es el voto en discordia de una sala? Yo conceptualizo los argumentos de derecho y derecho de manera diferente al señor vocal y de manera diferente al señor vocal. Y propongo mi voto discordante. En el análisis de una propuesta normativa, el parlamentario no tiene derecho a tener una percepción diferente de una propuesta normativa, y de repente mi bancada, por eso, no se está alineando, se está apartando del criterio. No, es que en el fondo, el argumento también, o sea, tiene sostenibilidad, pero hay que mejorarlo, reitero. O sea, hay que empoderar el partido político, hay que empoderar la agrupación política, pero hay que mejorarla. Así no, porque si lo dejamos como está, vamos a, en cierta forma, a empoderar a los partidos políticos o agrupaciones, pero también vamos a empoderarla en demasía, con exceso y de repente abusando del debido proceso, que es sumamente delicado y podría contravenir el sano espíritu que se pretende construir en esta propuesta. El otro aspecto final ya, presidente, y lo dice también el dictamen, o sea, hay normas penales, pero lamentablemente el reglamento nuestro es muy flexible, muy facilista, ¿no? Y permite que haya ciertas distorsiones en el proceso, se constituyan pequeños grupos y vayan al igual que otros grupos parlamentarios. Entonces, eso es injusto, así por lo menos lo dice la propuesta, ¿no? Pero en todo caso, si es injusto y lo percibimos que no hay equilibrio, mejoremos la participación. Y el proyecto de ley no dice nada de ello. O sea, más parece una propuesta determinada con un fin de persecución, sin exagerar. Entonces, a ese concepto, presidente, soy del sano criterio de proponerle a usted que discrecionalmente decía que se postergue esto una semana por lo menos y que todos los parlamentarios tengamos tiempo suficiente para poder brindar mejores aportes. Para terminar, con el congresista Horacio Pacori. Yo le voy a pedir la palabra. A ver, señor presidente. Una interrupción le está pidiendo Karina Beteta y Johnny Lescano. No, yo le estoy cediendo la interrupción Ya. al colega Johnny. Señor presidente, con las fórmulas que se ha dado finalmente de retirar
Este es párrafo que dice, en este caso pierden el derecho de postular, ejercer o asumir cargos directivos los parlamentarios que se retiren de una bancada política. Este dictamen se ha desfigurado aún más. Resulta absolutamente insulso, porque se le está prohibiendo retirarse y si se retiran quedan solos, pero van a poder ser elegidos, estar en los cargos directivos y todo lo demás. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, si hay otra fórmula, lo dirá finalmente el presidente, pero desapareció el tema del transfugismo. Desapareció el tema del transfugismo, señor presidente. Y ese es el asunto importante ahora. Ese es el motivo esencial de esta discusión. Nosotros sí estamos de acuerdo para sancionar al tránsfuga. Y aquí no se refiere ni en ningún momento el transfugismo. Desapareció el transfugismo. ¿Cuál es el objeto de este dictamen? Ninguno, señor presidente. Bueno, la consecuencia va a ser fácil. Todos de esos grupos que están ahora en el Congreso van a estar calladitos en el debate interno. Porque si mueven un dedo, ay Dios mío, los despedazan. Sí, pues, señor presidente, no va a haber discusión, no va a haber discrepancia, la cúpula va a mantener, la cúpula va a dictar las directivas, y si hay alguna situación de retiro, se quedan como están. O sea, no le veo ningún objetivo a este dictamen para mejorar el funcionamiento del Congreso. Creo que hoy día se debió ver el tema del transfugismo. Nosotros lo propusimos, el dictamen no recoge nada sobre ese particular, señor presidente. Congresista Pacori. Me está solicitando el congresista una interrupción. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Después de escuchar a los dos últimos colegas, no sé qué entienden ellos por partidos políticos. Obviamente que en una bancada hay divergencias e ideas diferentes sobre un mismo tema. De esa divergencia, obviamente que nace un debate, una discusión. Y cuando después de la discusión se vota, entonces lo normal, lo democrático, lo que se usa en los partidos políticos es que todos defendemos esa posición. De lo contrario, pues, cada uno saldría a defender la posición de acuerdo a lo que uno cree. Segundo, quiero que analicemos el tema en este contexto. Hasta el momento, a excepción de la bancada de Fuerza Popular, todas las demás bancadas no están de acuerdo con este proyecto de ley. Es lo que ha ocurrido siempre, los 10 años. ¿De qué modo de hipocresías? ¿Qué están midiendo? Seguramente pues están midiendo, ¿qué más me conviene? De repente tener más congresistas en mi bancada para tener acceso a más presidencias, para tener acceso a más comisiones por la cifra repartidora. Entonces yo no sé en realidad qué buscamos. Pero lo cierto acá es que si nosotros, esta bancada de Fuerza Popular, no estaríamos viendo este tema, sentados sin movernos, con toda seguridad pasarían 5 años más y esto no se va a hacer realidad. Asumimos la responsabilidad con el país, lo vamos a asumir y esta bancada no se va a correr. Esta bancada va a hacer lo que tiene que hacer para el fortalecimiento de los partidos políticos. Gracias, presidente. Congresista Pacori. Señor presidente, solamente llamar a la reflexión. ¿Llamar a la reflexión en qué sentido? Hemos perdido la naturaleza del debate. Y el pueblo ha pedido por más de 10 años que se debate el tema y el tema del transfugismo. Y el día de hoy estamos debatiendo cosas puntuales que tienen que ver a una reforma electoral. Si estamos debatiendo el tema que está vinculado a un tema de reforma electoral, es porque esta modificatoria de texto nos están pidiendo que tenga que estar articulado a la reforma electoral. Y si tenga que estar articulado a la reforma electoral, pues ¿por qué tenemos tanta prisa en tener que llevarlo a la votación en este momento? Además, el debate y la palabra de los demás compañeros están diciendo que esto es un tema
que está generando mayor complejidad. Existe complejidad técnica. Y es más, la iniciativa, el texto presentado inicial se ha modificado. Acá nos dicen claramente, la modificatoria del reglamento del parlamentario dice conformación de grupos parlamentarios y presentación de propuestas legislativas. Si el problema de fondo es tener que ver que se atomicen las bancadas, podemos plantear otro mecanismo y otra forma para que no se atomicen las bancadas. Pero creímos que se tenga que tener mayor debate de este tema, pero más allá de mayor debate, se tenga que también escuchar la opinión de los órganos competentes. Para finalizar, señor presidente, quiero manifestar que también existe el proyecto de ley número 257 que se ha presentado en el 2016, el 15 de septiembre, que hace mención a los puntos que estamos debatiendo y que ha sido presentado a esta comisión. Este proyecto de ley trata sobre los mismos temas. ¿Los vamos a debatir después? ¿Los vamos a adherir dentro de este debate? Entonces es un tema que queda pendiente, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Luego de este debate, donde han participado los congresistas de todos los grupos parlamentarios, hemos recogido sus valiosos aportes y presentamos este último texto sustitutorio, el mismo que se está distribuyendo en este momento. Se está incluyendo observaciones que hizo el congresista de Belaunde, el congresista Galarreta, el congresista Velázquez Gesquén, Marisol Espinosa, entre otros. Vamos a pasar a leer. Resolución legislativa del Congreso que modifica los artículos 22, 37 y 76. ¿Estoy bien? 76 del Reglamento del Congreso de la República, con la finalidad de desincentivar la fragmentación de grupos parlamentarios y promover su fortalecimiento. Artículo 1. Modificación del literal D del artículo 22 y el numeral 2 del artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República. Modifícanse el literal D del artículo 22 y el numeral 2 del artículo 37 del Reglamento del Congreso conforme al siguiente texto. Derechos funcionales. Artículo 22. Los congresistas tienen derecho de a elegir y postular en este último caso como miembro de un grupo parlamentario a los cargos de la mesa directiva del Congreso o de las comisiones o ser designado miembro de la comisión permanente o del Consejo Directivo. Los grupos parlamentarios, definición, constitución y registro. Artículo 37. Los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas. 2. Si no lograran llegar al número de representantes a que se refiere el inciso anterior, serán considerados como grupo parlamentario especial, solo para los efectos de presentación de proyectos de ley. Artículo 2. Incorporación del numeral 5, artículo 37 del párrafo 2.3 del numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso. Incorpórese el numeral 5 al artículo 37 y el párrafo 2.3 al numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso, conforme al siguiente texto. Los grupos parlamentarios, definición, constitución y registro. Artículo 37. Los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas. 5. No pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos, salvo el caso de alianzas electorales conforme a ley que hayan decidido disolverse, en cuyo caso podrán conformar grupo parlamentario conforme al numeral 1. Requisitos especiales. Artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resoluciones legislativas está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales. 2.3. De un número mínimo de 5 congresistas para el caso de los que incurran en alguno de los supuestos del numeral 5 del artículo 37. A votación. Pido la palabra, disculpe, señor presidente. Lo que sucede es que no han incluido las causales. A ver. Yo también he participado y he pedido que se incluyan las causales. Y aquí no se incluyen las causales, señor. A ver, vamos a pasar primero a votación. Dicen que están recogiendo todas las participaciones. Presidente. Vamos a ir a la cuestión previa propuesta por Karina Beteta para que pasemos a votación. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. De acuerdo, atentos. Takayama, Miguel Castro, Marisol Espinosa, Gilmer Trujillo,
Miguel Torres, Karina Beteta, ¿no? Patricia Donaire, Miguel Castro, ya señalé, Úrsula Letona, Héctor Becerril, Daniel Salaverry, Lourdes Alcorta, Alberto de Belaunde y el congresista Velázquez Quesquén. 13 votos a favor. En contra, sírvanse levantar la mano. Vilcatoma. Estamos en contra. A ver. Vilcatoma, Lescano, Ceballos, Pacori, Quintanilla, Cancio. 6. ¿Abstenciones? Ninguno. Se procede a votación entonces el texto sustitutorio que acaba de ser leído. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. A favor, Takayama, Castro, Marisol Espinosa, Gilmer Trujillo, Torres, Donaire, Letona, Becerril, Salaverry, Alcorta, de Belaunde y Velázquez Quesquén. 12 votos a favor. En contra, Lescano, Pacori, Quintanilla, Cancio, Vilcatoma. 5. Abstenciones, Ceballos. Ha quedado aprobado por mayoría. Continuamos con la agenda. No está él. Vamos a... Habiéndose tratado los puntos de agenda, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Los que estén a favor... Los que estén a favor, levanten la mano. Ceballos, Pacori, Takayama, Espinosa, Castro, Trujillo, Torres, Letona, Patricia Donaire, Héctor Becerril, Salaverry, Alcorta, de Belaunde y Velázquez Quesquén. Los que estén en contra, abstenciones, Quintanilla, 1. La dispensa ha sido aprobada por mayoría. Se levanta la sesión siendo las 1:18. Bien, de esta manera concluye entonces la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que acaba de aprobar por mayoría la propuesta para modificar el reglamento congresal a fin de desincentivar la fragmentación de grupos parlamentarios y promover su fortalecimiento. Enseguida vamos a dar pase a la sesión de la Comisión de Vivienda y Construcción en diferido. Adelante. Muy buenos días, señores y señoras congresistas. Siendo las 9:39 del día lunes 20 de septiembre, martes 20 de septiembre del 2016, en la sala 6 del edificio Víctor Raúl, y con el quórum de ley, estando presente el congresista Román, el congresista Turino, el congresista Brus, el congresista Oñagua, la congresista Herrera, el congresista Ríos y la congresista Wilca, dando cuenta de la licencia del congresista Zacarías Lapa. Retomamos la sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda para ver como tema único el informe de opinión consultiva 01-2016-2017 CB-1. Ustedes, señores y señoras